ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno. El ciclo de carbono-nitrógeno-oxígeno, o CNO, es una de las dos reacciones de fusión mediante las cuales las estrellas convierten el hidrógeno en helio, junto con la reacción en cadena protón-protón. La reacción protón-protón es la más importante para las estrellas de masa similar a la del Sol o menores. Sin embargo, los modelos teóricos muestran que el ciclo CNO es la fuente predominante de energía en las estrellas más pesadas. Este proceso fue propuesto como modelo explicativo en el año 1938 por el físico alemán Hans Bethe. De acuerdo con el modelo de Bethe, durante el ciclo CNO, los átomos de hidrógeno se fusionan en partículas alfa mediante un proceso en el que los átomos más pesados, comprimidos tanto por la gravedad como por la imposibilidad de ocupar estados cuánticos idénticos, incrementan inmensamente la presión, con lo cual actúan como aceleradores de la fusión, emitiendo cantidades enormes de energía en el proceso y produciendo cantidades relativamente menores de oxígeno. En una estrella con una masa igual o mayor que el triple de la del Sol, la temperatura es tan elevada que la estrella gasta muy rápidamente el hidrógeno fusionable por el ciclo protón-protón. Cuando la mayor parte del hidrógeno se ha fusionado, el ritmo de fusión disminuye y la fuerza de gravedad vuelve a aplastar a la estrella, con lo que el helio formado por la fusión protón-protón se calienta de nuevo a una temperatura aún mayor y comienza a fusionarse en carbono. Parte del carbono resultante se fusiona a su vez con el hidrógeno remanente de la primera etapa de la vida de la estrella, lo que da lugar a la formación de oxígeno y nitrógeno hasta que se alcanza un equilibrio energético, a partir del cual la formación de elementos pesados disminuye y los átomos pesados se vuelven casi exclusivamente catalizadores de la fusión del hidrógeno en helio 4. Como hemos visto, todos los elementos de los que se compone la materia viva se forman como resultado del proceso de nucleosíntesis estelar. En este sentido, no es errado afirmar que realmente estamos hechos de polvo de estrellas. A ciencia cierta, el programa de divulgación científica les da la más cordial bienvenida desde el V Congreso Internacional Médico Práctico en Estética Médica, Nutrición y Anti-Envejecimiento, el cual se llevó a cabo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Ahora vamos a presentarles segmentos de la ponencia que dio el doctor José Enrique Gámez Ureña, quien es maestro del Colegio Médico Científico, y él nos va a hablar acerca de los tratamientos estéticos mínimamente invasivos. Entonces, bueno, hablando de la subcisión, lo que se tiene que hacer, se identifica el hoyuelo que se quiera tratar en la región donde se quiera, se coloca un puntito con lidocaína, se levanta, se puede usar una aguja, se puede usar una cánula, se desprende el tejido, se puede hacer una malla, digamos, alrededor, y eso crea un relleno autólogo con el hematoma que se va a crear ahí, y eso, primero después queda un moretón, y ya al final, pues realmente hay, al paso de 30 días hay una mejoría. Obviamente ahí van a decir, oye, pues con ese hoyito quedó mejor de la cintura. Recuerden que son tratamientos complementarios, entonces hacemos una mejoría de un lado y hacemos algún otro tratamiento en otro lado, y pues realmente hay un resultado más convincente para el paciente, y así con una sola sesión o una sola aplicación con una técnica de mínima invasión.
Esta misma técnica se puede aplicar en secuelas de acné. Se hace un abón, se separa la dermis, se separan todas las fibras que están traccionando la piel. Se puede hacer aplicaciones de factores de crecimiento epidérmico. Encima se puede hacer láser de CO2 y los resultados realmente pues son mejores, que es lo que el paciente está buscando, ¿no? Nosotros realizamos se llama fichas técnicas, así sencillitas para que el paciente lo entienda. Cuando va y te pregunta, que dice, oye, me voy a hacer el láser de CO2, entonces así ya ve, ¿no? ¿Qué tipo de anestesia? Es local, cicatrices no va a haber, recuperación de 10 a 12 días y número de sesiones, una sesión. Yo he visto en lugares que dicen en 3 días está listo, pero realmente pues la quemadura que producimos con un láser de CO2 pues es una buena quemadura. Entonces la recuperación realmente sí es un poquito prolongada. Entonces tratamos de ser lo más realistas para que cuando la gente agarra su ficha técnica, la ve, la firma y no hay ningún problema. Es con el mismo láser, ¿no? Antes y después se puede hacer aplicaciones en toda la cara o en algunas secciones de la cara. En ocasiones nada más aplicamos en secuelas de acné que son al centro y todo lo demás lo tratamos con algún TCA o algún otro químico. Igual, ¿no? De antes y después. Y el láser en arrugas peribucales y en orbiculares realmente tiene un buen resultado. Incluso podemos hacer, acuérdense, técnicas complementarias, ¿no? Ahí pues no tiene toxina ni nada, ¿no? Es con el puro CO2. En ocasiones hacemos la aplicación de toxina botulínica, ponemos una revitalización con plasma y hacemos el láser, ¿no? Para hacer algo más completo. Igual, ¿no? Podemos hacer o un colega o otra persona hace una blefaroplastia transconjuntival y posterior a que sane, nosotros le aplicamos el láser de CO2. Lo que llamamos lipolite, que es hacer algunas extracciones en base a una técnica tumescente, se pueden hacer en pequeños volúmenes en personas que realmente tienen un índice de masa corporal normal de menos de 24, para hacer alguna pequeña corrección y tener un buen resultado. Cuando ya a lo mejor ya intentó o está dentro de un programa de ejercicio, de alimentación, podemos complementarlo y con eso obviamente vamos a elevar la autoestima de nuestro paciente y se va a sentir mucho más comprometido con el ejercicio, con la alimentación y con las demás sugerencias, puesto que está viendo una mejoría y eso pues eso es una carga mental muy poderosa que hace que les vaya muy bien en todo lo demás, ¿no? Nosotros quitamos algún segmento muy pequeño y el paciente se encarga de mejorar todo lo demás. Es algo así igual, ¿no? Con anestesia local. Si es en regiones muy grandes, luego suele ser muy molesto para el paciente, muy incómodo. Esto incluso se puede hacer para alguna corrección, que por ahí nos llegue algún paciente que está en control de peso, que va a lo que sea, que tenga alguna corrección. Bueno, pues podemos, que tenga alguna canulita, alguna fibrosis, algo, podemos ahí tratarlo. En el caso de los lifting, bueno, hay muchas técnicas. Lo importante que yo quiero que se queden con el concepto es de que se puede tener un incluso luego cada quien decide cómo ponerle a su técnica, ¿no? Por ahí un maestro hacía alguna mezcla de estas técnicas y él ya le puso su nombre, ¿no? Y él bautizaba todas sus técnicas como propias y está bien porque les ponía algo de su parte y cada quien puede hacer la técnica que prefiera. Ese lifting maniquí, por ahí así lo bautizó también otro doctor, eso es especial para orbiculares y como pueden ver ahí, bueno, sí hay un buen resultado y no hay necesidad de estar utilizando alguna sustancia cada 4 meses, cada 6 meses. Y son relativamente de muy mínima invasión.
En algunos hilos que se ponen como hilos únicos que se mezclan con algún cortecito, bueno, también por ahí tienen alguna ventaja. Ahí dice la fecha, ¿no? Y se han ido modificando tanto en incisiones como en la forma de sujetar las suturas y en la forma de desprender. Básicamente eso ha sido, pues, pero realmente pues tienen muy buenos resultados. Y también por ahí, ¿no? Es lo que le decía del elevador. Con la edad el labio se va volviendo como una cortinita, se va haciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Nosotros podemos hacerle una revitalización, podemos ponerle ácido hialurónico o grasa, lo que se les antoje. Lo pueden dejar más bonito, pero de todos modos va a tender a bajar. Nosotros podemos hacer un corte como en V y eso lo sube inmediatamente en la nariz, ¿no? Por ejemplo, en los niños, ¿no?, que llegan o en personas que quieren hacerse alguna corrección de las orejitas, pues también hay técnicas, depende el tipo del paciente. Hay cosas que pueden ser realmente muy sencillas y otras que ya requieren algo extremadamente complejo. Pero más o menos de todo hacemos una ficha para que el paciente lo pueda ver, lo pueda entender. Generalmente en los niños pues se trabaja un poquito diferente porque pues se mueven más y es más complejo. Entonces realmente pues es algo importante pues lo que se puede hacer, ¿no? La técnica de trasplante de unidad por unidad podemos hacer, para que sea realmente un proceso ambulatorio, tenemos que escoger un área pequeñita. Si ya vamos a hacer un trasplante completo, ahí ya no sería, es ambulatorio, es una técnica que se puede reincorporar a los 3 días, pero realmente cuando escogemos una cicatriz o cuando escogemos un lugar donde vamos a poner pocas unidades, al otro día se puede ir a su trabajo. A veces hacemos una corrección pequeña a lo mejor en pestañas y en cejas. Ahí por el edema que se ocasiona, bueno, se tarda un poquito más, pero se pueden ocultar algunas cicatricitas de un lifting previo, se puede juntar alguna barba y eso es realmente pues rápido. Cuando ya es a lo mejor algo un poquito más grande, pues sí causa un edema lo suficientemente grande pues para estar hasta 7 días, ¿no?, ahí en reposo, o nada más por el aspecto, porque en realidad pues no hace falta pues tanto, ¿no? Algunos resultados, ¿no?, de las cejas. Siempre hay que hacer, por eso que les decía de los lóbulos, ¿no? Las señoras, y más las que usan arracadotas así grandotas, tienen que hacerse más grande el orificio, pues, ¿no? O las orejitas, cuando va aumentando la edad, pues se va cayendo. Podemos hacer un cortecito así súper sencillo, es algo pues inmediato. Y esas cositas así pequeñitas, realmente pues luego eso nos llena la consulta. Alguna recuperación volumétrica, podemos mezclar alguna técnica y luego donde se han dado los efectos del envejecimiento podemos colocar algún implante, puede ser, dependiendo lo que ustedes quieran, puede ser grasa, ácido hialurónico o de silicón, así como el de las boobies, pues, o puede ser como la técnica que ustedes prefieran o la técnica que prefiera la persona con la que están trabajando. O ustedes pueden hacer una sugerencia. Bueno, algunas blefaroplastías también es algo que se realiza pues bajo anestesia local. Todo depende del perfil del paciente. Habrá pacientes que necesitan pues internarlos ahí, ¿no?, ponerles anestesia general, aunque sea para una uña, pero ahí tienen que escoger ustedes, ¿no? Tienen que valorarlo bien. Bueno, por ejemplo, les voy a describir esto que es bien socorrido, liposucción de cara y cuello, ¿no? Realmente pues les damos su ficha técnica también así para que lo entienda el paciente así facilito, en donde se junta grasa en la cara y en el cuello que no queremos, que es en la región submaxilar, en cervical anterior, o sea, en la papada y en los cachetes. Ahí es donde vamos nosotros a hacer, ¿no? Y realmente, ¿qué ocupamos? Pues sedación, anestesia regional, ocupamos una técnica tumescente,
usamos 2 a 3 incisiones y una jeringuita, pues, ¿no? Lo mejor es hacerlo en pacientes jóvenes que van a tener una piel pues todavía bastante retráctil, o sea, no nos esperemos a tratar de hacérselo a mi abuelito de 80 años, porque pues el resultado que van a tener va a ser malo. Entonces es importante que aprendamos a valorarlo cuando, ¿no? O que me preguntan, oiga doctor, yo todavía no estoy para hilos, ¿no? Le digo, no, pues no, eso hace 10 años estabas para hilos, ahorita ya para otra cosita. Entonces les tenemos que decir el reposo, el tipo de vendajes. Hay bastantes complicaciones, entonces tienen que pues tener ahí mucho cuidado, pues deformidades, cicatrices retráctiles, túneles, o que no tengamos la retracción adecuada de la piel. Los que están utilizando láser para hacer liposucción asistida por láser o láser lipólisis, pues nos ayuda bastante. En realidad, donde yo trabajo hacemos de las dos cosas, entonces pues las dos cosas bien hechas están bien, no hay tanta diferencia, aunque pudiera haber un poquito de mayor retracción de la piel. Bueno, se entume la región, se marca lo que no nos gusta. El material que se utiliza es pues nada, es 5 cosas, ¿no? Lo que se extrae también es algo sumamente poquito, pero es 1 milímetro en la cara, es muy importante. Hacemos el marcaje, infiltramos, aspiramos y pues los resultados son buenos. Así como dice el doctor, ¿no? Luego se pican, pues ya le mandamos a hacer la nariz, pues ya para que completar el cuadrito. Y estamos esperando que se pique más, pues para hacerle algo para las manchas, ¿no? Y así. Los resultados pues son relativamente positivos, son rápidos y muy seguros, ¿no? Se puede hacer, pues no tiene diferencia pues por sexos, ¿no? A veces esto también los motiva mucho a someterse o a meterse o a entender el cambio de estilo de vida que necesitan. Les gusta más cómo se ven y se animan mucho. En cuanto al resurfacing, ¿es mejor con CO2 o con Erwin Yang? A lo que yo creo que más va es al de CO2. Incluso ya hay protocolos pues bastante nuevos que te ayudan muchísimo, y para nosotros pues que tenemos la desventaja del color de piel pues de Fitzpatrick 3, había luego hiperpigmentaciones posterior al tratamiento, pero en realidad con algunos protocolos de terapéutica después del láser entonces yo en lo personal yo creo que el CO2. ¿Alguien más? Muy bien, pues demos un fuerte aplauso al doctor Ureña por esta presentación. Desde este 5º Congreso Internacional Médico-Práctico en Estética Médica, Nutrición y Antienvejecimiento, a ciencia cierta, el programa de divulgación científica se despide de ustedes después de haberles informado acerca de la ponencia del doctor José Enrique Gámez Ureña. Degeneración electrónica y principio de exclusión de Pauli. En una estrella lo suficientemente masiva, la densidad de la materia es tan elevada que la principal contribución a su presión interna se deriva de la repulsión cuántica entre sus partículas subatómicas, la llamada degeneración electrónica. Esta condición obedece al principio cuántico llamado el principio de exclusión de Pauli, que establece que 2 fermiones idénticos, como son los protones, electrones y neutrones, de los que está hecha la materia ordinaria, no pueden ocupar simultáneamente el mismo estado cuántico. Este fenómeno descrito por el principio de exclusión de Pauli juega un papel muy importante
en un número enorme de fenómenos físicos. De esta imposibilidad de aplastar fermiones idénticos para obligarlos a ocupar la misma posición cuántica, se deriva la rigidez de la materia ordinaria. El coeficiente de incompresibilidad de los sólidos es también una consecuencia directa de esta imposibilidad. Otra consecuencia más es la elaborada estructura de capas electrónicas de los átomos y la manera en que los átomos comparten electrones, lo cual da origen a la variedad de elementos químicos y sus combinaciones, es decir, a la química misma. Un átomo eléctricamente neutro contiene el mismo número de electrones en órbita que de protones en el núcleo. Dado que los electrones son fermiones, es imposible que ocupen los mismos estados cuánticos, de modo que los electrones tienen que apilarse, entre comillas, por capas sucesivas en el átomo. De las configuraciones electrónicas permitidas para esta apilación cuántica, se derivan todas las propiedades químicas de los elementos.